La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Eran 5 parejas suecas, 5 parejas de matrimonios jóvenes, 5 parejas que, proviniendo de distintos lugares y distintas capas sociales, llevaban sin embargo un mismo rumbo y los guiaba una misma intención. Estas 5 parejas de matrimonios sin hijos iban para Colombia en un vuelo de Avianca a fin de adoptar como hijos a 5 niños colombianos. Era pura casualidad que las 5 parejas se reunieran en ese avión. Cada pareja había esperado 3 años para que llegara ese ansiado momento. Pero el destino dispuso otra cosa. El avión de Avianca se estrelló en las afueras del aeropuerto de Madrid. Las 5 parejas murieron en el accidente. Ellas quedaron para siempre sin hijos y 5 niños colombianos quedaron sin padres. Amigo, la vida está llena de planteos sin solución, de preguntas sin respuesta. Uno podría pensar, si estas 5 parejas de matrimonios jóvenes, ansiando tener un hijo adoptivo, hacían el sacrificio de volar de Suecia a Colombia, de invertir grandes sumas de dinero y de abrir su corazón generosamente a un niño extraño, ¿no podrían haber tenido un final mejor? ¿Por qué tuvieron que tomar precisamente ese avión fatal? ¿Por qué tuvieron que escoger precisamente ese día para volar, pudiendo volar en cualquier otro día? ¿Por qué no adoptaron niños de Suecia, que hay muchos y les habría salido mucho más barato y fácil? Y no ir a buscar niños a Colombia, haciendo un viaje tan largo con el resultado que tuvieron. Podemos multiplicar los interrogantes hasta el infinito. Podemos dibujar un gesto amargo en la boca y protestar contra Dios, que es contra quien casi siempre protestamos. Aún podemos musitar una blasfemia, pero ninguna de estas cosas que hiciéramos las haríamos con sabiduría. No vale la pena enojarse contra hechos cuya razón profunda escapa a nuestros sentidos. Hay hechos incomprensibles, es cierto. Hay sucesos que nos parecen terriblemente injustos, es verdad. Pero por encima de todas estas complejidades ingobernables de la vida, hay siempre un Dios de orden y de justicia. Y Él sabe por qué tiene que permitir lo que permite. Amigo, la fe en Dios, que es Padre bondadoso, nos ayuda, si no a entender el porqué de todas las desgracias que nos ocurren, a hallar resignación y fortaleza y estímulo para seguir adelante. Y yo le digo, amigo, invoque a Cristo en este momento de dolor incomprensible.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno. Este es su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Y eso no se ha acabado. Eso no termina aquí. Hay una historia que Dios está escribiendo para usted y para mí. En el reino de los cielos, una historia de victoria. Y a través de este cántico vamos a levantar nuestras manos y a decirle: hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Hasta aquí, hasta aquí. Y esto no termina aquí. En la obra hay que seguir. Jesucristo nos ayudará a seguir sin desmayar. Levantemos ánimo y valor, que a la meta hay que llegar. Hasta aquí nos ha ayudado Dios a seguir sin desmayar. Aleluya. Hasta aquí nos ha ayudado el Díselo al Señor, hasta aquí es ayudado. Nos ha bendecido el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Hasta aquí. Jesucristo nos ayuda.
nos has ayudado, Señor. Estamos seguros en ti. Estamos confiando en tus promesas. Que aunque el mundo anda al revés, Señor, que aunque el mundo, Dios mío, anda turbado, que aunque el mundo anda en medio de la zozobra de la desesperación, tú nos ayudarás a seguir, tú nos ayudarás a avanzar. No tendrá temor mi corazón del terror nocturno, no tendrá temor mi alma, aunque ande en valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo, tú estarás como poderoso gigante. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Este programa es presentado por el pastor Juan Chamaley. Si usted desea comunicarse con nosotros, hágalo al teléfono 5722-9096. 5722-9096. Será un gusto poder saludarle. Que Dios le bendiga. Oh Espíritu, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Deseamos que esta transmisión pueda ministrar su vida a través de la palabra y que pueda disfrutar y fortalecerse en el Señor. Les quiero invitar a tomar la Biblia. Lo vamos a hacer allá en el libro de los Hechos del Espíritu a través de los apóstoles, capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 10, el verso 34. Voy a leer la palabra de Dios hasta el verso 48 y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oremos. Nuestro Dios y Padre que está en los cielos, Dios todopoderoso, Padre de toda gracia, de toda misericordia, de toda bondad, gracias por habernos dado esta oportunidad de congregarnos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hemos venido para rendirte tributo y reconocer que tú eres Dios soberano, obrador de maravillas, y que solo tú eres Dios sobre todo el universo. Gracias, Señor, por esta hora que nos concede el poder llegar ante tu presencia para rendirte tributo, pero también para estar atentos, para oír tu palabra, porque sabemos que tu palabra es vida, y vida, Señor, y fortaleza a nuestro espíritu. Toma nuestro ser, concédenos conforme a nuestra necesidad esa palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gloria, honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, tomen su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, y en esta noche quiero hablar sobre estos versículos, especialmente el verso 34. Y quiero que lo veamos bajo el tema: Dios no hace acepción de personas. Para nosotros es de pleno conocimiento, a través de las Sagradas Escrituras, que Dios es soberano, misericordioso, y que no quiere que nadie perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El Señor, queriendo redimir al hombre y darle la oportunidad de salir de la condición y de la prisión de oscuridad en que había caído a causa de su desobediencia, envió a Jesucristo para anunciarnos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y para darnos vida y vida en abundancia. Así que cuando hablamos de que Dios no hace acepción de persona, significa que Dios ha provisto y proveerá a toda persona la oportunidad de recibir bendición y de disfrutar a través del plan de salvación, no queriendo que ningún hombre, ningún ser humano perezca, sino que todos estén atentos y se refugien en Él,
y Él les pueda perdonar y les pueda salvar. Aquí encontramos en este capítulo 10, donde el apóstol Pedro narra también de dos formas. Dios visita la vida de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que hacía oración y era justo y buscaba siempre el agradar a Dios. Pero, por supuesto, el Señor quería que él conociera el plan de salvación, porque ya estaba disponible a la humanidad. Y le muestra en visión a un hombre y le da detalles en la visión para que Cornelio enviara por él. Pero a la misma manera, a la misma hora posiblemente, que Dios le mostraba a Cornelio y le advertía y le decía que ordenara, que enviara por Pedro, Dios también estaba tratando con Pedro para que él entendiera, y cuando vinieran mensajeros hablándole al respecto, no fuera a dudar y de esta manera pudiera ir lo más antes posible para explicarle a Cornelio y a todos los que en el momento de su llegada estuvieran allí en su casa, como así aconteció, un gran grupo de vecinos, de amigos que fueron convocados para esperar la llegada de este mensajero. Así que uno puede ver cómo Dios trabaja, cómo Dios prepara, cómo Dios advierte y cómo Dios canaliza el plan del Señor, de manera que uno queda maravillado de lo que Dios hace, cómo Dios no pasa por alto el clamor de cualquier persona en cualquier nación que hace justicia y que teme al Señor. Entonces aquí usted puede ver, por ejemplo, que ya hace parte de lo que desarrollaremos, lo que el versículo 28 introduce, o es la introducción que el apóstol Pedro hace para poder llegar y pedir que a qué o para qué lo han llamado. Les dice y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, oye bien esta expresión, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó por qué causa me habéis hecho venir. Mire usted los argumentos suficientes por las cuales Pedro no hubiera llegado. Por eso Dios conoce cada persona, cómo piensa, cómo actúa, cómo puede reaccionar ante cualquier acto. El Señor sabía que si antes no le hablaba y lo preparaba, Pedro no hubiera respondido, no hubiera ido, no hubiera acatado el llamado que le están haciendo. Aquí es importante que tenga en cuenta esta terminología. Ustedes saben cuán abominable es para un judío mezclarse o llegar o tratar o tener amistad con un extranjero. Mire usted las barreras raciales,
las barreras religiosas que habían en personas que supuestamente agradaban a Dios y querían hacer lo correcto. Pero si el Señor no rompe, antes le muestra que puede comer de todo, porque el Señor lo ha limpiado, y que no llame nada común o inmundo algo que Él ya haya limpiado. Así que mire usted cómo en ocasiones la obra de Dios, y no se ve el obrar, el testimonio de Dios de quienes dicen ser portadores del mensaje, cuando hay todas estas barreras ideológicas, religiosas, en la mente, en el corazón de las personas, hasta llegar al punto de creer que es abominable, que es una palabra, un término fuerte, muy despectivo, decir que para él era abominable entrar a la casa de uno que no fuera judío. Mire qué terrible la religión, cómo ha dividido, cómo ha separado, cómo ha marginado a unos de otros. Entonces, por eso estamos mirando que el propósito del Señor era romper esas barreras, destruir todo lo que la sociedad había hecho y había colocado unas cargas, unos impedimentos que no podía continuarse, porque esto haría separación. Entonces podemos ver que el Señor viene a pesar de todas esas cosas, y uno nota que lo que hace que haya supuesta diferencia entre el uno y el otro es el orgullo, es la soberbia, porque el orgullo es el que le hace creer a uno que es superior a otro, que es superior a los demás, que es diferente a los demás. ¿Qué lo hace decir o hablar o mostrar esa diferencia? La soberbia, la prepotencia, el orgullo que hay en la persona. Y hay orgullo racial, hay orgullo de nacimiento, depende de dónde haya nacido, a qué familia pertenezca, qué economía tiene, dónde se crió, por la educación. Y también hay orgullo religioso, porque yo pertenezco a tal religión, soy superior a usted, como lo creían los fariseos también de su momento. Creían que ellos eran los preferidos por el cielo, porque llenaban requisitos que según ellos los demás no los llenaban. Pero eso era simplemente orgullo en ellos, porque no era así. Y aquí lo que estamos viendo es que el Señor vino a destruir toda esa pared que dividía, que separaba a los unos y a los otros. Repito que lo que nos puede separar es el orgullo, no el evangelio, no el propósito, no el amor de Dios. Todo lo contrario, el amor de Dios vino para unir, vino para que seamos uno en Cristo Jesús. Pero las barreras que el hombre ha creado son las que dividen, separan y mantienen en candela, como dijéramos, a la humanidad unos contra otros. Eso es lo que uno puede ver, y eso ha sido un obstáculo y una piedra de tropiezo para miles o millones que no se conviertan y no busquen de verdad al Señor, porque estas cosas impiden que realmente mostremos que somos hijos de un mismo Padre. Gloria al Señor. También podemos ver
que el humilde, por su condición, por su debilidad, le es más fácil y lo lleva a reconocer su condición, a reconocer al Señor y a humillarse ante su presencia y a implorar su misericordia, y está más dispuesto a depender de Él, porque reconoce su debilidad, reconoce que no es nadie y que solo puede ser útil y puede superarse en Cristo. De lo contrario, no es posible. Gloria al Señor. Así que por eso es que la palabra de Dios nos habla, y lo podemos ver allá en Primera de Corintios. Podemos ver que allí en el capítulo 1 vamos a encontrar en la palabra de Dios que dice que Dios ha escogido o se ha fijado en lo vil y en lo menospreciado de la humanidad. El versículo de la palabra del Señor nos está diciendo claramente que Él ha buscado, se ha fijado, que es todo lo contrario al hombre. El hombre menosprecia a lo que no cree que esté a su altura, lo menosprecia. Mire usted, por ejemplo, el verso 26 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, le está diciendo que Él no ha escogido a su pueblo por ser sabios, por ser poderosos o por venir de una estirpe noble. No, se fijó porque no lo encontró, no lo había. Porque también dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no había un hombre que se hubiera podido justificar delante de Él. Todos habían pecado, todos habían hecho según su propio corazón, siguiendo su propio deseo. Por eso dice: ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, o sea, se enorgullece en su presencia. Nadie puede jactarse, nadie puede justificarse en la presencia del Señor. Así que los levantó de lo vil, de lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que no pueda decir: es que yo, como decían los fariseos, no soy como los otros mortales o hombres pecadores, yo hago tal cosa. No, por eso la salvación tampoco es por obras, para que nadie se pueda jactar o gloriar delante de Dios. Así que el propósito es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero mire usted
cuando venimos al Señor, según este versículo, lo tenemos todo. No éramos sabios, no éramos poderosos, no éramos nobles, no teníamos nada sino miseria, vileza, necedad. En Cristo, luego dice, en el cual nos ha sido hecho, o sea, está hablando el 30 más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, esa fue la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que en Cristo tengamos lo que nunca pudimos poseer estando en nuestra naturaleza y en nuestra condición humana. En Él, entonces, dice la Biblia, el cual nos ha sido hecho, o sea, Cristo nos fue hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, lo que no es posible de otra manera, en Cristo lo podemos hallar. En Cristo podemos obtener la sabiduría de lo alto. En Cristo podemos ser justificados para con Dios. En Cristo o a través de Cristo somos santificados y a través de Cristo somos redimidos. Mire, nos levantó, eso es la misericordia de Dios. No merecíamos y Dios vino a nosotros, vino a usted, vino a mí, no buscando capacidades, porque Él es el que capacita. Él vino mostrando su amor y su misericordia, su compasión para con nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios mostró su gran amor para con nosotros, que estando muertos en delitos y pecados, murió por nosotros, se dio por nosotros. Esa es la misericordia del Todopoderoso, de nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. El verso 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, si algo tenemos que sentirnos y motivados a gloriarnos de algo, es por la grandeza y la misericordia de Dios. Es decir, reconozcamos que lo que somos, que lo que hemos logrado, que lo que podemos haber hecho, no es por nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios. En Él, en Cristo, tenemos la autoridad para podernos gloriar. El que se gloríe, gloríese en el Señor, no en su experiencia, no en sus habilidades, no en su sabiduría, porque no la tenemos. Lo que tenemos es del Señor, por Él, y entonces en Él nos debemos gloriar también cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor, el apóstol Pedro, nos habla, porque Él, como ser humano que experimentó todas estas cosas de la condición del hombre, luego nos dice en el capítulo 1 de la primera carta, capítulo 5, perdón, el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí está diciendo que nos humillemos. ¿Cuándo nos humillamos? ¿O cuándo podemos humillarnos? Cuando reconocemos que no teníamos ningún mérito, que no somos ningunos sabios,
ningunos poderosos, ningunos nobles, nada, que estábamos perdidos. Entonces, cuando reconocemos que si algo somos hoy, como dice Pablo, algo digno de alabanza hay en nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el hombre le queda fácil, abre las puertas para venir ante su presencia y humillarse ante la poderosa mano de Dios y reconocer que Él es el grande y que Él es el misericordioso y que por Él hoy estamos aquí. Y si hay algo que haya podido llevar a cabo para la gloria del Señor, fue su misericordia, su sabiduría, su gracia que operó en usted. Nosotros nada tenemos, por eso toda la gloria y la honra debe ir al Señor. Mire usted lo que dice el salmista en el Salmo 25. Salmo 25, hay un versículo, hay varios allí, pero quiero que veamos este versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí hay algo que está hablando y marcando con quienes quiere o a quienes quiere conducir, a quienes quiere llevar a cumplir o a donde tiene que llegar. Dice al humilde, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Gloria al Señor. El verso 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El verso 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y hemos visto que no se teme verdaderamente a Dios si no somos humildes. O sea, es una característica, una cualidad que no la podemos descuidar y que hay que albergarla en nuestro corazón y procurar aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos. Tenemos que aprender a humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Como lo dice el apóstol Pedro, humillados bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea, cuando sea el momento o cuando haya la necesidad, Dios lo usará, no solamente los levantará. Él no hace las cosas al azar o por lucirse o para que nosotros nos enorgullezcamos. No, Él sabe en qué instante, en qué momento exaltarlo, en qué momento utilizarlo, en qué momento darle gracia, en qué momento que cuando usted abra su boca le sea dada palabra de sabiduría. No es siempre. Y por eso la Biblia dice, a unos les es dada palabra de sabiduría, a otros el hacer milagros, el otro el hablar en lenguas, en fin, interpretar lenguas. Eso es un don. Pero los dones no se manifiestan siempre, porque la tendencia es que si usted tiene el don de, por ejemplo, de sanidad, todos los días se manifieste. No, es un don de Dios y es canalizado y utilizado conforme a Él le plazca. En el tiempo de Cristo hubieron muchos enfermos, hubieron muchas viudas. En el tiempo de Elías, pero a una sola viuda fue mandado Elías. O sea que hay que entender que Dios opera dentro de su voluntad y dentro de su dirección. Y Dios tiene a sus instrumentos ahí.
preparados y listos para el momento cuando Él se manifieste, cuando Él quiera vindicarnos. Podemos mirar la palabra de Dios, por ejemplo, allá en Marcos 16. Marcos 16. Allí vamos a encontrar en el verso 9 a una mujer que el Señor levantó en un momento, yo pudiera decir, único. El versículo que leímos allá en Hechos, se lo voy a recordar, gloria al Señor, para que lo tengamos en cuenta. Cuando Pedro está hablando aquí, el verso 41 habla de la resurrección de Cristo. Pedro está hablándole aquí en la casa de Cornelio. Y mire lo que dice en el verso 41 para que luego podamos entender el propósito o lo que quiero expresarme en esta hora a través de María Magdalena. No a todo el pueblo, o sea, no le mostró, no fueron testigos, todos no presenciaron este momento, todos no fueron testigos de la resurrección de Cristo. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos, oye bien esta expresión, que Dios había ordenado de antemano. Oye bien, a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Está hablando de que ellos fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Pero si miramos en el capítulo 16 de Marcos, el verso 9, vamos a encontrar allí, en este capítulo del Evangelio según San Marcos, el versículo 9, vamos a encontrar que dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Escuche esto. Escogió a una mujer. Fue una mujer la que el enemigo pudo mover para ocasionar la caída del hombre. Pero ahora el Señor viene, aparte de que se lo había anunciado incluso a Adán, que de la simiente de la mujer levantaría uno que le heriría a la serpiente la cabeza, aunque la serpiente le mordería el calcañal. Pero el Señor le aplastaría la cabeza, lo destruiría. Eso es lo que está anunciando. Pero ahora, en medio de una sociedad como la que vivía en el tiempo de Jesús, donde la mujer era marginada totalmente, prácticamente sin ningún derecho, y que a las mujeres no se les daba credibilidad. Por eso es que usted ve aquí que dice el verso 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban los amigos, los varones, los fuertes, estaban tristes llorando, o sea, estaban arrinconados, escondidos y llorando y lamentándose, demostrando que no habían creído en lo que el Señor les había hablado, y de ahí que no se atrevieron a ir de madrugada al sepulcro. Pero María Magdalena había creído, y eso la inspiró y la levantó a ir al sepulcro. Pues llevando algo otras cosas, pero estamos mirando que el Señor utiliza
a la mujer para ser ella. No escogió a Pedro, no escogió a Juan, que era el que se recostaba al pecho del maestro. No lo escogió. ¿A quién escogió? A una mujer. Vino para destruir ese mito, esa división, esa separación. Y lo más tremendo que me llama la atención es el verso 9, que dice: se le apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿qué? 7 demonios. O sea, ¿qué clase de mujer era esta? Una mujer perdida, una mujer de la vida fácil, una mujer humanamente hablando despreciada por la nata de la sociedad, y de cualquiera no hubiera querido utilizar para un evento tan importante como era el hablar de un mensaje que es la piedra angular de nuestra fe, que es la resurrección. Si hubiera sido quizás cualquiera de nosotros, hubiera empezado a buscar el perfil del hombre, de la persona que sería la indicada para dar la buena nueva de la resurrección. Pero Cristo, ¿a quién escogió? A una mujer que antes no valía un peso, para demostrar que Él vino a hacer nuevas las cosas, para demostrar que cuando el Señor liberta, que cuando el Señor levanta, que cuando el Señor rompe las cadenas, hace nuevas las cosas. Y ahí es donde uno ve cómo la palabra coincide, de modo que si alguno está en Cristo o ha sido libertado en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas hechas nuevas. Aquí no vemos reparo racial de ninguna naturaleza ni religioso. El Señor escogió. A veces pasamos estos detalles tan importantísimos, porque todavía en la sociedad actual hay iglesias y hay predicadores que quieren tener la mujer rezagada y que no le permiten hablar en la congregación, y menos enseñar o predicar o ejercer un ministerio. ¿Te ve? Mucha gente ven a una mujer exponiendo la palabra y comienzan a opinar de cosas que no entienden, que no interpretan. Pero mire que el Señor, a quien escogió, fue a una mujer que antes fue conocida y menospreciada por la sociedad. Ahí se cumple lo que estamos mirando, que Dios no hace acepción de personas, que Dios ha buscado lo vil y lo menospreciado, lo que no era, para avergonzar lo que es. Ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque Dios no actúa como nosotros. Por eso la Biblia, aquí en el capítulo que leímos, el apóstol se asombra y dice: ustedes saben lo que significaba para mí que un judío entrara a una casa de uno que no era judío. Prácticamente yo lo consideraba una abominación. Pero ¿por qué estoy aquí? Está diciendo aquí, está hablando, está diciendo: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, pero a mí me ha mostrado Dios. Está diciendo: pero estoy aquí porque Dios me ha mostrado, porque Dios me ha abierto el entendimiento, porque Dios me ha abierto los ojos y me ha dicho aquí claramente que no llame común o inmundo a nadie. Qué tremendo. Pero mire usted cómo la clase religiosa divide. El orgullo religioso es capaz de hacerle creer a otro y menospreciarlo a usted
porque no pertenece al grupo, o porque no pertenece a su denominación, o no se congrega con usted. Eso es una abominación, volverse a juntar o saludarlo siquiera. ¿Qué es lo que está operando en la persona? El celo espiritual, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. No, el orgullo. El orgullo es para... Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.